Contarles que 16 artículos de enmiendas deberán ser tratados y discutidos en la Asamblea Nacional como fecha tope en diciembre próximo. Una de las propuestas tiene que ver con la posibilidad de que las Fuerzas Armadas colaboren en tareas de seguridad integral e interna. Pero ¿qué implicaciones tiene en términos de afectación a la estructura de las Fuerzas Armadas? Analizamos el tema. Gabriel Rivera, asambleísta por Alianza País y miembro de la Comisión de Enmiendas. Asambleísta, un buen día hasta diciembre próximo. La Asamblea Nacional deberá evacuar este tema y ya tratarlo en el Pleno. Y uno de los temas también importantes dentro de estas propuestas de enmienda tiene que ver precisamente con la seguridad integral. Y hay también personas que pensarían o piensan que esto le va a restar o le va a afectar a la estructura de las Fuerzas Armadas. Muy buenos días con todos los amables televidentes. Marcela, muchas gracias por la entrevista. Y yo le decía antes de entrar a esta, que usted es mala, ¿no es cierto? Primero estábamos hablando de fútbol, este equipo, pues esta selección realmente muy buena que tenemos, yo creo que vamos a ganar 2-0. Ojalá que uno de estos goles sea pues de Esmeraldas. Yo creo que Frickson Erazo va a hacer un gol y también Antonio Valencia. Ojalá que podamos repetir la alegría que hicimos en Argentina, en Buenos Aires. Efectivamente, estamos nosotros tratando actualmente el tema de las enmiendas constitucionales, pero ¿por qué no enmienda? Se nos dice, pero ustedes dijeron que 300 años iba a durar la Constitución y unos pocos años después la están enmendando. Justamente la ley, la norma, la Constitución, que es la madre de todas las normas, tiene una característica que es un producto social. Y como la sociedad cambia permanentemente, o sea, nunca se detiene el cambio social, las constituciones, las normas, las leyes, tienen que irse adecuando a esos cambios sociales. ¿La enmienda reforma o mejora la Constitución? Voy para allá. Entonces, por ejemplo, usted tiene dos constituciones las más viejas del continente, la de Querétaro de 1917 de México y la de 1776 de Estados Unidos. La de Estados Unidos, teniendo solo 7 artículos, ha sido enmendada 27 veces, para que usted tenga una idea. De modo que no es que ya la Constitución de Estados Unidos o la de México no valga, sino que se la adecúa a los nuevos tiempos. Entonces, es una enmienda, es una reforma. Dice la propia Constitución, a partir del artículo 444, porque esto no hay que perder de vista, que hay ciertas condiciones en las que la Constitución se enmienda y otras en las que se reforma, se hace reforma parcial. ¿Cuándo se hace una enmienda constitucional? Cuando usted no afecta la estructura fundamental del Estado. ¿Cuál es esa estructura fundamental del Estado? Por ejemplo, usted tiene 5 funciones actualmente. Entonces, como tiene 5 funciones, usted no las toca esas funciones, puede hacer eso. Cuando usted no altera los elementos constitutivos del Estado, ¿cuál es uno de esos elementos constitutivos del Estado? Por ponerle un ejemplo, que están a partir del artículo 1 de la Constitución, el territorio. Usted no puede tener un Estado sin territorio, sin leyes, sin normas, ¿no es cierto? Sin un poder político. Entonces, usted tiene cuando no se cambia la forma de enmendar la Constitución también y cuando no se restringen derechos. ¿Qué es lo que establece la Constitución? El artículo 3, numeral 8 de la Constitución, dice claramente que el pueblo ecuatoriano, o sea, los ciudadanos que vivimos en esta nación, tenemos derechos a una seguridad integral. Entonces, eso es una responsabilidad del Estado. Tienen las Fuerzas Armadas, en este caso, en el artículo 158 de la Constitución, como misión fundamental la protección de la seguridad externa del Estado. Pero ¿se la va a sacar de ese rol con esta enmienda? Permítame, entonces tienen como misión fundamental. ¿Qué es lo que hace la enmienda que está planteándose? Le dice, usted supletoriamente tiene que participar también en la seguridad integral del Estado. De manera que no se toca, para contestar la pregunta, no se toca en lo absoluto la misión fundamental de las Fuerzas Armadas. ¿Pero qué implicaciones tiene participar en la seguridad integral del Estado? Por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas. Existen nuevas amenazas a la seguridad de los ciudadanos y los ciudadanos tenemos derecho a vivir en paz. Yo le voy a hablar con un asambleísta de frontera, a pesar de que como asambleísta yo represento, uno tiene que hacerlo con alcance nacional, ¿no es cierto? Pero yo vengo por Esmeraldas. Saludos a mi pueblo Esmeraldas, me está escuchando, me está viendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vemos una gran necesidad de que las Fuerzas Armadas participen, por ejemplo, en el control de la minería ilegal. Eso arrasa con los derechos de las comunidades. El Estado no cobra, bueno, ahora ha cambiado la cosa, pero el Estado normalmente no cobra impuestos sobre minería ilegal porque todo es ilegítimo. Estos grupos utilizan cuerpos armados para proteger sus, entre comillas, inversiones que vienen a veces no de las mejores manos, etcétera. Entonces, nosotros queremos, por ejemplo, el control al tráfico de combustibles, que es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando se habla del control del tráfico de combustibles, resulta que el Ecuador invierte miles de millones de dólares al año en subsidiar sus combustibles para sus ciudadanos. Asambleísta, pero habrá quien piense que la policía ya hace ese trabajo y que es suficiente el número de elementos policiales con los que cuenta el Ecuador. Yo les invito solamente a que recorran el Ecuador, a que vayan a las ciudades que necesitan mayor seguridad, a que vayan a hablar con las comunidades, a que vayan a hablar con quienes han sido víctimas del sicariato
sicariato, del microtráfico, etcétera. Solamente eso yo les invito y entonces luego conversamos. Porque una cosa es lo que nosotros teóricamente, en base a un libro, podamos decir, ay no, es que las Fuerzas Armadas tienen que mantener ese rol que históricamente han tenido y solamente tienen que estar preparándose para la guerra con el Perú y con otras naciones, cuando eso ya es algo superado. Entonces, cuando tenemos nosotros otras necesidades, otras amenazas, tenemos que darle respuesta a esas amenazas. ¿Esta enmienda garantizaría una mayor seguridad ciudadana? Seguridad integral. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos pasar de ese rol que hemos venido ejerciendo durante las últimas décadas en las Fuerzas Armadas, que es una seguridad territorial, a un concepto de seguridad integral. Cuando hablamos de seguridad integral, son todos los tipos de seguridad. Entonces, nosotros queremos ir hacia ese camino porque en el centro de todo esto está la seguridad de los ciudadanos, la seguridad de las personas, de sus bienes. ¿Y no se contraponen estos roles, es decir, unos los que hace o los que hará la policía y otros las Fuerzas Armadas? No, porque es una misión, es algo complementario. Más allá de creer que puedan contraponerse, yo creo que van a trabajar conjuntamente y esto va a significar que se mejore la institucionalidad en el Ecuador, que se mejore la garantía ciudadana para el trabajo en virtud de la seguridad, que es básicamente lo que piden los ciudadanos. Yo sé que hay gente que se opone, gente que dice, no, mire, lo que pasa es que cuando las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en Chile, por ejemplo, en Argentina, en la década de los 70, participaron en la seguridad interna, mire lo que causaron, pero no son comparables, ni los tiempos, ni el origen de las Fuerzas Armadas, cuanto de estos países, cuanto del Ecuador. De manera que esas preocupaciones no tienen absolutamente ninguna justificación. Esto lo que va a hacer es garantizar la seguridad integral de los ciudadanos, que es un grito que se escucha en todo el país. Gracias, asambleísta. Tendremos la oportunidad de tratar este tema más adelante. Nos vamos a los deportes.